desean continuar formándose en el sector privado también, porque hay muchas cosas que compartimos tanto en el sector público como en el sector privado. Y eso es importante conocer, tener el día a día. La contratación pública es tal cual como la medicina, está modificándose continuamente. Cada día se está buscando una mejora en la contratación pública y sobre esa base, en verdad, en el caso de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, estamos obligados justamente a a cumplir con más razón esta normativa. Tenemos nosotros, tal es el caso del artículo 226 de la Constitución, establece el principio de legalidad, que es el límite de función de la administración pública. Y sobre esa base, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que hacer y estamos llamados a ejecutar únicamente lo que está escrito en la ley. Lo que no está escrito en la ley se entiende como prohibido en el sector público. No más, no es así en el sector privado, en donde lo que no está escrito es lo que yo puedo hacer. Hay, como indicaba, hay artículos que compartimos conjuntamente el sector privado, con el sector público, respecto del contrato. Sabemos que todo contrato es ley para los contratantes. Y sobre esa base tenemos que definir primero qué es un contrato, saber qué es un contrato, saber muchos términos que se manejan y las responsabilidades que tenemos cada una de las personas que forman parte de cada una de las etapas de la contratación pública, de un proceso. Y sobre esa base es importante mencionar el hecho de que, primero partiendo una cosa, algo de historia rapidísimo, a breves rasgos, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prácticamente se podía decir que se manejaba la contratación de otra forma, con procesos mucho más lentos, mucho más demorados, con falta de información, incompletos, procesos dirigidos. Realmente era un problema bien grande el que se tenía. Entidades contratantes que sacaban procesos y que nadie conocía siquiera de esos procesos porque eran publicados en la puerta, en un papelógrafo dentro de cada institución. Como indicaba, contratos entregados al dedo, contratos dados al dedo, como se dice. Cuando vino ya, en cambio, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en agosto del 2008, vino a normar realmente, a organizar, a establecer ya modelos, a establecer un orden. Primero con la creación inicialmente, el Instituto de Contratación Pública, hoy en día es el Servicio de Contratación de Obras, que es el CERCOP, como ente rector de la contratación pública. También elaboró justamente las herramientas electrónicas acorde al avance de la tecnología. Tenemos el USHAI, el MFC, tenemos el módulo de la contratación, en donde nosotros gestionamos toda la tramitología de los procesos de contratación pública. Sobre esa base tenemos nosotros y estamos llamados a aplicar cada uno de los artículos del articulado que está especificado tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como en el reglamento, la normativa secundaria. Antes era la codificación de resoluciones, hoy es normativa secundaria, y las normas de control interno para las instituciones que manejan servicios públicos, las instituciones del Estado. Como les indicaba, justamente haciendo una reseña, vino la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a normar, a organizar, a establecer ya modelos de presentación, modelos de pliegos, modelos de contratos, modelos justamente de procedimientos, a establecer qué requerimientos deben realizar, qué acciones deben tomar, qué pasos deben seguir las entidades para poder sacar adelante los procesos de contratación. Sabemos que un proceso de contratación nace a través de qué? De una necesidad. Hay muchas ciudades en donde manejan el tema de las asambleas ciudadanas y muchos de esos requerimientos vienen a través de esas asambleas ciudadanas en donde se prioriza la contratación, se prioriza las necesidades de la población. Las empresas, en el caso de los GATS parroquiales, como las empresas públicas que están prestadoras de los diferentes servicios, agua potable, alcantarillado, saneamiento, telecomunicaciones, los gastos parroquiales con el tema de las vías, de equipamiento, de parques, todo eso, sí, una pregunta tal vez, perdón. Adelante, ¿no? Como les decía, nosotros estamos llamados a cumplir y a seguir esa normativa. En el caso de este curso,
me han pedido que colabore justamente en el tema de la etapa preparatoria de la contratación pública para el caso de obras. Nosotros sabemos, como indicaba, que todo parte a través de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad institucional? De brindar un servicio, de ejecutar, sea este a través de una obra, a través de un bien, a través de un servicio propiamente dicho, digamos, de contratos, tenemos contratos de guardianía, tenemos contratos de seguridad, tenemos contratos de servicios, hay muchos tipos de contratos, muchos modelos de contratos, pero todos obedecen a una necesidad institucional y por eso es necesario justamente dando cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es nuestra norma madre en la contratación pública, dando cumplimiento justamente a esas necesidades, siempre es importante conocer los diferentes pasos que vamos a llevar para poder ejecutar una obra correctamente. Sabemos que una planificación correcta nos permite y nos orienta como entidades. Primero vamos a ganar confianza en la ciudadanía, porque una falta de confianza, una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía es el acabose para las entidades. Por eso estamos los servidores públicos con más razón, estamos llamados a cumplir y hacer cumplir justamente lo que establece la normativa. Es importante señalarles justamente, vamos a hacer algunos ejercicios durante esta capacitación, durante la revisión de la etapa preparatoria, cada una de las fases que vamos a cumplir para poder sacar un contrato de obra. ¿Qué requerimos? ¿Qué va a ser necesario? ¿Qué documentos vamos a requerir, presentar, tramitar, gestionar para tener un expediente completo de contratación que nos permita conseguir llegar al final del camino a obtener un contrato? Y a través de ese contrato, servir a la ciudadanía. Me voy a permitir compartir. No sé si es que ahí se está compartiendo ya. ¿Pueden ver, por favor? Sí, sí se visualiza. Justamente, como mencionaba, desde la parte, era necesario conocer justamente la parte legal, el por qué como servidores públicos estamos llamados a cumplir con la normativa. Todos, en cualquiera de las etapas, quienes forman parte de cada una de las etapas de un proceso de contratación, estamos obligados a través del artículo 226 de la Constitución a cumplir únicamente lo que está escrito. En la fase preparatoria de la contratación pública en obras, tenemos que todo parte a través de una necesidad, en donde nosotros, en base a esa necesidad y con el cumplimiento de cada uno de los diferentes requisitos, vamos a armar un expediente de contratación que nos va a llevar a la suscripción de una resolución de inicio de un proceso, que es el punto en donde termina la etapa preparatoria, con la convocatoria, con la designación de la comisión, con la autorización por parte de la máxima autoridad para el inicio del proceso de contratación. Como indicaba, dentro del índice lo que vamos a ver nosotros, las fases de contratación, nos ha tocado esta ocasión compartir la fase preparatoria. Vamos a ver lo que es la planificación y el por qué es necesario tener una correcta planificación de la compra, el famoso plan anual de contratación, el PAC, la elaboración, modificaciones, si es factible, no es factible hacer modificaciones al PAC, el clasificador central de productos, el CPC, la definición del objeto de contratación, que son dos puntos claves porque hay que tener en consideración que un CPC mal elegido puede llevar a que muchos oferentes puedan quedar fuera del proceso por una mala elección. Como indicaba, la definición del objeto de la contratación. Esto es clave porque a veces en muchas entidades escogen temas larguísimos que más bien terminan confundiendo y no llegan a la ejecución propia de eso, sino más bien se desvían y tienen otro tipo de tratamiento. Los estudios, la desagregación tecnológica, en este caso, como conocemos, es necesaria. En el caso de la menor cuantía de la cotización no es necesario, pero en el caso de la licitación es necesario cumplir con la desagregación tecnológica y por parte de la fiscalización y la administración del contrato, verificar durante la ejecución contractual. El presupuesto referencial y la correcta elaboración de un presupuesto referencial, el por qué es importante conocer y elaborarlo correctamente, este presupuesto referencial,
las especificaciones técnicas y los TDRs, de por qué es necesario conocer y elaborar correctamente la especificación técnica. Una especificación técnica mal elaborada puede conllevar a muchísimos problemas durante la ejecución de las obras, tanto para el diseñador, en caso de reclamos, como para la fiscalización, la administración del contrato. Las condiciones que se deben cumplir para la elaboración de las especificaciones técnicas de los TDRs, la elaboración de los pliegos, qué comprende un pliego, y vamos a terminar el módulo con la resolución de inicio, que es justamente como indicaba la convocatoria, la conformación de la comisión técnica para la calificación de ofertas. Si es que tienen alguna inquietud a las órdenes, pueden levantar la mano y vamos. Lo importante es que todos participen. Sí les pido, por favor, Juan Fernando, si nos puede ayudar, Mari, pasándoles, por favor, distribuyendo la ley, el reglamento la normativa secundaria de contratación pública. Sería importante que dispongan los alumnos para que den un seguimiento, en verdad, porque es importante que las clases deben ser prácticas, pienso yo, porque cuando uno revisa, cuando uno busca, es cuando uno aprende. El que pierde es el que no intenta. Hay que intentar, hay que equivocarse, hay que avanzar. Eso nos permite avanzar. Yo le agradezco, Mari, si nos puede ayudar compartiéndoles a los estudiantes. Al final del día yo les voy a pasar un caso de estudio, vamos a analizar y sí les voy a pedir si es que hay la posibilidad de que puedan hacer grupos para desarrollar un caso de estudio, un caso en donde es, vamos a elaborar los documentos realmente de la etapa preparatoria para una contratación de una obra. Es un proyecto pequeñito, está en el límite entre la menor cuantía, entre la cotización, y es importante, o sea, aplicar los conocimientos, todo lo que vayamos adquiriendo para poder elaborar y desempeñar correctamente nuestras funciones. Como indicaba, en un inicio, las fases de la Solo contratación, disculpe, cuando vino a normal una ya pregunta le puedo la hacer. ley orgánica, cuando apareció la ley orgánica, fue promulgada la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, definió justamente las diferentes fases de la contratación pública. Y tenemos una fase preparatoria, precontractual, la fase contractual, y también se incluye una fase ex post, una fase de evaluación, una fase de control, sobre todo auditoría y control. Como pueden ver, la fase preparatoria es todo aquello que se realice antes de la convocatoria. En el caso de la fase preparatoria, nosotros tenemos recopilación primero de las necesidades, recopilación de la información, elaboración de los estudios, elaboración de los planos, de los diseños, la solicitud de la certificación del PAC, la certificación presupuestaria, todo lo que conlleve a poder elaborar y gestionar un contrato. Adelante, le escucho, Mario. Ingeniero, una consulta. En relación a la diapositiva anterior, me gustaría que usted nos pueda ampliar un poquito el tema de la desagregación tecnológica, que sabemos que se los realiza en los procedimientos de licitación de obra, pero ¿qué es lo que define? ¿Cómo es? O bueno, no sé si esto lo vamos a ver ya cuando estemos en la fase precontractual. em, ¿Qué es lo que va a definir esto? Sé que es del BAE, pero ¿podríamos ampliar un poco este tema? Le agradecería mucho. Muchas gracias por su consulta. Podríamos ver una parte. Yo entiendo que luego en la fase precontractual y en la fase de ejecución, sobre todo, van a revisar ya y dar el seguimiento al BAE. Pero de nuestra parte, obviamente, en el caso de las licitaciones, vamos a ver también una correcta elaboración, un análisis correcto del BAE, porque a veces tenemos el caso, una mala evaluación del BAE después o una mala oferta en el caso de la licitación, una mala evaluación. Tenemos muchos casos que se han presentado en donde los oferentes, futuros contratistas, presentan presupuestos similares a los de la entidad, a los del presupuesto referencial, en donde únicamente le varían mínimo los rendimientos para bajarse justamente y obtener estos contratos. Y el rato que viene la ejecución contractual, porque a veces se bajan 30-35% y no llegan a cumplir, y son sujeto de observación, son sujeto de sanción y de problemas posteriores por incumplimiento del BAE. Básicamente, no nos adelantemos mucho todavía. Vamos a ver el BAE. Como resumen, le podría indicar, o sea, el análisis del BAE es justamente un análisis pormenorizado de la participación nacional en el proyecto que yo voy a ejecutar, en mi obra que voy a ejecutar, cuánto de eso tiene, es un producto nacional.
Por ejemplo, me pongo un ejemplo, en el caso de las excavaciones a máquina. Yo en excavación a máquina no tengo absolutamente nada nacional porque las máquinas no son construidas aquí. La excavación a máquina, una retroexcavadora, una mini cargadora, un Bobcat, son importados, no son elaborados aquí. Pero hay casos en donde en las ofertas llegan, se ha dado casos en donde en las ofertas han llegado a poner 100% inclusive de cumplimiento de BAE, como si la producción fuera totalmente nacional. El BAE básicamente nos da a nosotros la capacidad de determinar cuánto de la obra corresponde a una participación, tiene una participación nacional. Vamos a ir avanzando conjuntamente y vamos a ver luego el análisis del BAE para el caso de las licitaciones. Muchas gracias, ingeniero. Como indicaba hace un momento, en las fases que tenemos que nos da de la contratación pública, la fase precontractual, todo acto realizado entre la convocatoria y la adjudicación. Recordemos que aquí nosotros tenemos varias partes. En la próxima semana van a estar viendo justamente ya la fase precontractual y la siguiente la fase contractual, pero vamos a ver todo, se va a ver todo lo que es calificación, preguntas, respuestas, cada una de las fases de un proceso de contratación. Está detallado justamente, se les puede hacer llegar un resumen del presente, pueden ver ustedes la presentación posterior, todo está siendo grabado y pueden revisar y verificar, podrían realizar cualquier inquietud, cualquier consulta que necesiten, podrían hacerla a través del sistema. Tenemos la fase contractual, una vez que se ha suscrito ya el contrato, luego la resolución de adjudicación, la publicación, tenemos ya la parte de la fiscalización, la administración, y al final del proyecto, incluidas las recepciones, y al final del proyecto tenemos los exámenes especiales de auditoría, de contraloría, o a través de auditorías internas que generalmente, suelen contratar las entidades financieras, en este caso el BEDE. Bueno, dentro de la fase preparatoria, como les indicaba, es todo acto realizado antes de la convocatoria, en donde todo parte a través de una necesidad. En este caso, puede ser la ciudadanía. Si yo trabajo en una empresa, en un GAT que tiene una competencia sobre las vías y hacen las asambleas ciudadanas o llegan los requerimientos ciudadanos, sabemos que las ciudades crecen y llegan los requerimientos justamente y es necesario subsanar y dar solución a esos requerimientos, dar atención a esos requerimientos, sean estos de vías, creación de vías, pavimentaciones, sean estos dotación de servicios de agua potable, alcantarillado, de saneamiento. Y sobre esa base hay que ir determinando justamente qué necesito, qué documentación necesito para cumplir, porque recordemos que una correcta planificación, justo ahí señalado los engranes separados y al final los engranes juntos. Cuando llegamos a un contrato, llegamos a obtener un contrato y a ejecutarse. Inicialmente hay una necesidad, vamos avanzando, vamos obteniendo la diferente información, los estudios, todo lo que corresponde y lo que es necesario para llegar y culminar con el proceso de contratación, la ejecución contractual, la dotación del servicio al ciudadano, que ese es el objetivo principal. Tenemos el plan anual de contratación y dentro del plan tenemos también el informe de la necesidad institucional, que el artículo 44 del reglamento justamente establece respecto del informe de la necesidad que tenemos que hacer y hay que incorporar un análisis del beneficio, eficiencia, eficacia, considerando la necesidad y la capacidad institucional instalada. ¿Esto por qué es necesario? Porque si es que yo no tengo capacidad para dar un servicio, mal puedo yo estar avanzando y generar un contrato, digamos, y después del rato de la ejecución tener problemas. Respeto mucho, realmente no soy político. Hay el caso que se ha dado recientemente, el alquiler de las barcazas. Si CLGP es la matriz, quien maneja a nivel general la electricidad. Sin embargo, los contratos de barcazas fueron manejados a través de Legaustro. Manifestaban justamente la cantidad de problemas que les está generando por una falta de experiencia, una falta de conocimiento, cuando bien pudo haber sido realizados esos contratos, esos procedimientos directamente desde Quito. El informe de necesidad, tenemos los estudios tienen que ser correctos, completos, definitivos, actualizados sobre todo, las especificaciones técnicas y los términos de referencia, entendiéndose como especificaciones técnicas para bienes u obras y los términos de referencia en el caso de servicios
o consultoría. En el caso de servicios sí puede incluir ciertas especificaciones técnicas cuando se dispone de bienes. El presupuesto y la correcta elaboración de los presupuestos, la elaboración del pliego, cómo se conforma una comisión técnica. Existen delegados, yo puedo hacer subcomisiones. ¿Tienen voz, tienen voto, no tienen voto la comisión? Todo eso tenemos que analizar justamente hasta que se dé la autorización para la resolución de inicio. Tenemos que recordar justamente lo que nos establece el artículo 42 del reglamento al respecto y qué es lo que nos dice, con el objetivo de finalizar, con la finalidad de satisfacer y cumplir los objetivos, metas, demandas institucionales, siempre acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos propios de la institución. Siempre tienen que estar acorde, tienen que estar encaminados, tienen que ser coordinados. Como establecía, les indicaba el informe de necesidad, está detallado, incorporará un análisis, beneficio, eficiencia o efectividad. ¿Qué significa este análisis? Por ejemplo, en el caso de un alcantarillado, yo tengo una necesidad institucional de brindar alcantarillado a una población, a un sector, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a justificar mi informe? ¿Cómo voy a justificar en el informe de necesidad el por qué requiero esa contratación? Yo voy a justificar que el objetivo puede ser dos cosas. Puede ser porque ya la tubería existente, si es que, o no existía un alcantarillado o en su defecto, la tubería existente ya cumplió su vida útil. Yo puedo justificar por ese lado. Tengo que detallar correctamente en mi informe de necesidad el por qué voy a brindar eso. Y en el análisis de la eficiencia o efectividad, yo tengo que hacer un análisis y decir, bueno, yo aplicando justamente a través de este contrato, porque no puedo hacerlo por administración directa, porque todo mi personal está ocupado en otras tareas, no puedo yo directamente hacerme cargo, es necesario sacarlo a través de un contrato, pero con este contrato yo puedo dar solución al problema, voy a brindar un servicio de saneamiento correcto, voy a eliminar problemas de contaminación de las aguas, del suelo, contaminación a las personas, a quienes habitan en el sector. Eso es un análisis de la eficiencia o efectividad justamente de la aplicación de un contrato. La planificación de la compra parte, como indicaba justamente, nosotros vamos a evaluar, a elaborar un plan, un PAC, un plan anual de contratación, y obviamente no siempre lo manejan directamente las máximas autoridades, sino en el caso, por ejemplo, de los GATS cantonales, generalmente tienden a designar, a delegar. Es importante conocer primero que una delegación está facultada justamente en la normativa, pero sí hay que ver que tenga que estar expreso esa delegación. ¿A quién está delegando la máxima autoridad y qué acciones está delegando? ¿Qué nomás puede delegar? La ley ha permitido delegar, pero hay que definir justamente quién tiene esa delegación y qué competencias van a ser delegadas. Pues, como pueden ver, al final en rojo está: el delegado será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de esa delegación. Más aún, hay que considerar que un incumplimiento de una delegación trae consecuencias graves. El momento que viene una acción de control y uno no puede justificar, es sujeto de las diferentes observaciones, sanciones, inclusive pecuniarias, que puedan presentarse luego de las acciones de control. Manifiesta justamente que son delegables las facultades previstas para la máxima autoridad, tanto en la ley orgánica del sistema como en el reglamento, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de la delegación expresa. Como les decía, el contenido y el alcance de esa delegación tiene que estar expresado justamente para que el delegado pueda actuar de manera correcta. La planificación de la compra, tenemos que conocer siempre que toda compra, toda publicación, todo lo que requiera la institución, de acuerdo a los diferentes principios de la contratación pública, tiene que ser oportuno. Si yo necesito comprar algo, tengo que organizar correctamente mi, mi proceso, lo que voy a sacar, lo que voy a requerir, esa necesidad institucional, sea dentro de la empresa o sea para brindar un servicio afuera. Porque si yo no saco un contrato con esa debida oportunidad,
simplemente el proceso podría caer en incumplimientos, podría ser observado por los organismos de control, porque recordemos que las planificaciones tenemos a través de cuatrimestres, primer cuatrimestre, segundo, tercer cuatrimestre del año, dentro del periodo fiscal, y si es que no ejecutamos correctamente nosotros una contratación, un proceso de contratación, después vamos a ser sujeto de observaciones y posibles sanciones. La ejecución de las compras programadas para el año se realizará tomando en consideración el consumo real, capacidad de almacenamiento. Es muy necesario conocer esto en el caso de adquisiciones de bienes sobre todo, e inclusive en el caso de obras, los suministros. Por desconocimiento, muchas fiscalizaciones, administraciones de contrato pagan y definen recibir de una vez todo el suministro, intentan guardarlo en stocks. Cuando no tienen una bodega correcta, tratan de dejarla en las bodegas de las instituciones. Y esto no es correcto. Por favor, o sea, siempre hagámoslo correctamente, definiendo el consumo real, lo que queremos contratar, no, no saquemos partidas presupuestarias en donde se vean comprometidos fondos que después no vayamos a usar. Eso es sujeto de observación, por favor. Siempre organicemos una compra, seamos ordenados, seamos oportunos y sobre todo definamos qué es lo que yo realmente voy a comprar, qué es lo que realmente voy a necesitar, qué servicio voy a dar, a través de esa obra, ¿a quién voy a beneficiar? Toda compra que se efectúe en proceso de contratación debe fundamentarse y limitarse en las competencias institucionales, como les indicaba hace un momento el caso que pusimos. Si bien es cierto que tiene competencia, pero la falta de experticia muchas veces ocasiona que se cometan muchos errores. Dentro de la planificación de la compra, manifestaban anteriormente respecto del CPC, tenemos que ver que esté acorde a las actividades registradas en el RUC. ¿Esto por qué? Porque hay muchos casos en los que ponemos un CPC, indicamos un CPC que no corresponde con el objeto de la contratación. Partiendo justamente de esta necesidad y de la elaboración del plan anual de contratación, las entidades del sector público que están enumeradas en el numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, todos los que manejan fondos públicos estamos obligados hasta el 15 de enero de cada año de publicar el plan anual de contratación. ¿Qué significa? El listado de todas las contrataciones que yo tengo planificadas para ese año fiscal, del ejercicio fiscal. Y eso debemos tener muy presente siempre. ¿De qué manera? Que toda esta necesidad esté alineada y cumpla con los los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y las necesidades institucionales. El PAC sí puede ser modificado. ¿Qué debe contener el PAC? Procedimientos que se realizarán en el año fiscal, la descripción del objeto de contratación. Esto, como les indicaba, debe estar en concordancia siempre con el CPC, con el Código Central de Proceso. El CPC para identificar las obras, bienes, servicios, por ejemplo, en el caso de las obras tenemos el 54 o 51. La elaboración correcta de un presupuesto referencial, el presupuesto referencial, el cronograma de implementación del plan. ¿Para qué cuatrimestre voy a definir yo mi contratación? Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre. Hay muchos casos en donde se coloca, se entiende que para contratar debemos tener ya todos los estudios completos, porque así nos establece la normativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas ocasiones quedan cosas pendientes en el caso de servidumbres. No se gestionan las servidumbres oportunamente y como la institución no tiene para contratar todavía y se retrasan en el primer cuatrimestre, va a ser sujeto de observación el momento que venga una auditoría. Tienen que justificarse el por qué se va a hacer una reforma. Yo puedo reformar el PAC en cualquier momento, cuantas veces sea necesario, por algo no previsto. Si es que hubo algo que no fue previsto, podría yo modificar el PAC, pero con una resolución motivada por parte de la máxima autoridad. El cronograma de implementación, como indicaba en qué cuatrimestre, yo voy a contratar, voy a lanzar el proceso de contratación para poder brindar ese servicio a través de una obra. El famoso CPC, como indicaba anteriormente, que está en el artículo 49 de la normativa secundaria. Por favor, si es que alguien puede leer el artículo 49 de la normativa secundaria, le agradecería.
Hola, Buenas noches, ¿cómo está? Por favor, si nos puede ayudar leyendo el artículo 49. No sé si nos ok, pasaron. ya. Muchas gracias. Clasificador central del producto CPC, artículo 49NS. Codificación de las categorías para todo lo que pueda ser objeto de transacción nacional o internacional, que es el resultado de las actividades económicas realizadas en las industrias. Esta clasificación tiene relación con la generada por la División de Estadísticas de la ONU y la clasificación nacional pública por el INEC. Comprende bienes transportables y no transportables, así como los activos tangibles e intangibles. No alcanzo a ver lo de las pantallitas, pero luego dice identificar por partes de las entidades a través de un número cuál es la necesidad, sea esta una obra, bien o servicio, incluidos los de consultoría. Muchas gracias. Justamente el CPC, el clasificador central de productos, es un número, es un código, a través del cual yo voy a identificar primero si es una obra, un bien o un servicio, lo que yo voy a brindar, la necesidad que voy a satisfacer va a ser a través de un bien, una obra o un servicio. Ese es el CPC. Un CPC es un código a 9 dígitos en donde me va a determinar qué tipo de contratación voy a realizar. Por ejemplo, 54, 73, 15, 83, 11, digamos que tengo yo el CPC, puede ser para obras de pavimentación urbano, obras de pavimentación rural, obras de agua potable urbano, obras de agua potable rural, obras de alcantarillado urbano, obras de alcantarillado rural, o en su defecto también en el caso de edificaciones, si la construcción es a nivel de viviendas, a nivel escolar, a nivel institucional, a nivel educativo. Todo esto me va a permitir justamente el CPC, la definición que yo tome, el código del CPC que yo indique, que yo maneje, es el que me va a permitir justamente definir y es a las personas, a los futuros oferentes y posibles contratistas, es a quienes les va a llegar la invitación justamente de acuerdo al CPC en el que estén inscritos. Es clave la determinación del CPC, el escoger correctamente el CPC, porque como manifesté anteriormente, una mala elección, una incorrecta elección del CPC va a hacer que yo incumpla primerito con el principio de trato justo e igualitario, porque ya va a ser sesgado, va a haber segregación. Muchos oferentes van a quedar fuera, pudiendo ser buenos contratistas y buenos ejecutores de obras y, y quedando fuera, o sea, incumpliendo lo que nos establece la propia ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por eso es importante una correcta elaboración, un correcto selección del CPC. La definición justamente dentro del objeto de la contratación y está la elaboración, el escoger correctamente un CPC. El código 542510-011, por ejemplo, es construcción de obras de redes urbanas de agua potable, que si entramos en la página del CERCOP podríamos buscar en procedimientos de contratación, sean estos menor cuantía, cotización, licitación, a través del CPC que está en una de las ventanas nos está indicando a qué corresponde. Tenemos que conocer justamente que en el caso de bienes y servicios, a veces nosotros tenemos un porcentaje que es similar, es parecido, pero el que va a pesar para escoger el CPC es el que mayor porcentaje tenga respecto del presupuesto referencial. Es clave conocer esto, por favor. Muchos casos se han dado en los que se ha escogido mal el CPC. Ha habido casos de pavimentación de vías urbanas que con ese CPC están ejecutando vías rurales. Están ejecutando una vía fuera del casco urbano, en el área rural, y están utilizando un CPC que no corresponde. El PAC, el Plan Anual de Contratación, justamente una vez que nosotros definimos todas nuestras necesidades institucionales, sean estas bienes, obras o servicios, vamos a elaborar el Plan Anual de Contratación y lo vamos a publicar hasta el 15 de enero a través de la herramienta MFC. El módulo facilitador de la contratación pública. Para eso es necesario descargarse los instaladores y poder generar los diferentes procesos. Para poder nosotros elaborar los pliegos de un proceso de contratación, necesariamente primero
va a haber que descargarse el PAC. Una vez que yo he cargado el PAC como institución hasta el 15 de enero, para poder lanzar un proceso de contratación, el PAC automáticamente dentro de uno de los primeros puntos que me va a pedir, va a verificar que ese proceso que yo quiero lanzar esté registrado efectivamente y sea para ese cuatrimestre. Debemos considerar siempre eso. Establece justamente el reglamento que los formatos de PAC serán elaborados por el CERCOP, y así lo es. Todos los formatos los manejamos, modelos de pliegos, modelos de contratos, modelos de contratación. Hay los manuales del CERCOP que les invito a leer. Al final de esta clase me voy a permitir compartirles unos libros de lectura que están en formato digital, que considero importantes que los lean. Las modificaciones al PAC, como mencionaba inicialmente, si es que podemos modificar, el PAC puede ser modificado. Puede ser modificado, pero siempre y cuando justifiquen con una resolución motivada, debidamente motivada, y que las reformas obedezcan justamente a causas de fuerza mayor o caso fortuito que no fueron previstas. Justamente como manifestaba, los procesos de contratación deberán ejecutarse en conformidad y en la oportunidad determinada en el plan anual de contratación. ¿En qué cuatrimestre voy a ejecutar yo? Para eso, yo tengo que verificar justamente y elaborar correctamente esta planificación, porque me va a permitir como institución definir mi presupuesto del año, para qué periodo yo requiero justamente definir eso, la ejecución, los fondos de esos. Yo puedo modificar el PAC cuantas veces sea necesario con una resolución motivada. Generalmente en el PAC lo que sabe modificarse en el PAC sabe ser para incluir proyectos. Hay casos que se han presentado, como indicaba anteriormente, y es en el sentido de, yo necesito pasar, necesito abrir una vía, pero no he gestionado las servidumbres de paso, no he indemnizado a los propietarios. Recordemos, el artículo 488 del COTAD establece justamente la obligación de que si yo voy a ejecutar una obra pública en un terreno privado, necesariamente tengo que gestionar esa servidumbre. Hay varios tipos de servidumbres y si es que yo no gestiono, mal puedo intervenir con una obra pública en un terreno privado. También nos indica si es que la afectación al predio es mayor al 10%, el propietario tiene la obligación de ser indemnizado. Es una de las principales causas por las que saben retirar los procesos más bien, porque en el caso de los GATS pequeños, de los GATS parroquiales, no llegan, no alcanzan a gestionar totalmente esta servidumbre de acueducto, tanto en la notaría como en la inscripción en el registro de la propiedad. Y al no poder contar justamente con estos documentos, no llegan a contratar oportunamente las obras y definen hacer reformas al PAC, al Plan Anual de Contratación, retirando esos procesos y cambiando generalmente por unos nuevos que obedecen a alguna otra necesidad que se ha presentado y que se dispone de los fondos correspondientes, así como de los estudios. Continuando justamente, por favor, si es que alguien nos ayuda a leer en el artículo 23 de la ley respecto de los estudios. Permítanme ver un momento, por favor, para ver si es que... Si es que podemos ver. Yo le puedo ayudar. Muchas Sí. gracias, por favor. Si nos ayuda leyendo el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por favor. Artículo 23. Estudios. Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al plan anual de contratación de la entidad.
Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual el análisis de desagregación tecnológica o de compra de inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación Pública. La máxima autoridad de la entidad contratante y los funcionarios que hubieran participado en la elaboración de los estudios en la época en que estos se contrataron y aprobaron tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores o contratistas, si fuera el caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios que pueden ocasionar en su posterior aplicación. Los contratistas y funcionarios que elaboren los estudios precontractuales serán responsables de informar a la entidad contratante en el término de 15 días contados desde la notificación si existe justificación técnica para la firma de contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el 15% del valor del contrato principal. En caso de incumplir con el plazo señalado, serán sancionados de conformidad con el artículo 100 de esta ley. En el caso de la modalidad contractual, ingeniería, procura y construcción, el nivel de estudio será de diseños e ingeniería básica o conceptual, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General a la presente ley. Muy amable, muchísimas gracias. Como pueden ver, es necesario, es importante. ¿Por qué? Porque la ley lo ha prescrito de esa forma. Para poder lanzar un procedimiento de contratación, previo a lanzar un proceso de contratación, la entidad debe disponer de estudios, presupuestos y diseños actualizados. Sobre esta base y la importancia está en el sentido de que el día de mañana, si yo no tengo unos estudios actualizados, no tengo unos estudios correctamente bien diseñados, el momento de la ejecución de la obra, esto me va a generar muchísimos problemas, rediseños, posibles solicitudes de ampliaciones de plazo, incrementos de cantidades de obra y obviamente luego de esto vamos a tener las observaciones por parte de los organismos de control. Es clave el disponer de unos estudios, diseños, presupuestos actualizados y dentro de los estudios, dentro de los diseños, dentro de los presupuestos, está toda la demás documentación, la certificación presupuestaria, todas las actas, toda la documentación de soporte que nos permita justamente sacar adelante de manera correcta un proceso de contratación. Es clave justamente, como les indicaba, en el caso de los estudios. Tenerlos correctamente diseñados, actualizados, elaborados para evitar problemas futuros. Una mala elaboración de los estudios podría ocasionar un incremento en el monto total del contrato mayor al 35%. Y recordemos que la propia normativa, la propia ley, establece que en el caso de presentarse una diferencia mayor al 35% en los estudios respecto del presupuesto referencial en la obra, si el funcionario es de la entidad, será causal de la destitución del funcionario. Si es 5 años y si es externo, 5 años declarado inhabilitado en el RUP. No va a poder contratar. Queda sancionado justamente, a más las acciones civiles penales, de ser el caso, si es que hubiera lugar. Unos estudios mal realizados pueden generar obras inconclusas, que es aún peor todavía. Proyectos, hay muchísimos proyectos en Quito, Guayaquil, en Cuenca, en los diferentes cantones, parroquias aquí en el Ecuador, en donde hemos visto que han quedado inconclusos y la gente está sancionada. Quienes han formado parte de ese proyecto han estado sancionados. Si es que podemos revisar, nos da tiempo, podemos revisar algunos exámenes especiales de Contraloría y van a ver que la mayoría de las acciones de control y la mayoría de las observaciones no contaba con los estudios, diseños y presupuestos actualizados. Y peor se da en el caso de las demandas en el contencioso administrativo. Voy a buscar un pronunciamiento de la Corte Constitucional del contencioso administrativo del tribunal, en donde dieron la razón justamente por el tema, le dieron la razón a la contratista, una mujer, por el tema de los estudios.
tenían que colocar un mobiliario y la entidad no tuvo actualizado los diseños, los presupuestos, los estudios no estuvieron, a pesar de haberlo solicitado y terminaron declarándole contratista incumplida. Ella, la ingeniera o arquitecta, demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y por la falta de los estudios actualizados, perdió el GAD. Debemos tener, por favor, mucho cuidado en este sentido y guardar siempre, ver que los estudios, las especificaciones técnicas del presupuesto sean acorde, por favor. Siempre tienen que estar acorde. Las especificaciones y el presupuesto son conforme al estudio, al proyecto, y deben estar diseñadas en el mismo orden y correctamente. A veces tenemos casos de errores en el uso de las unidades. La fiscalización, la administración del contrato, los miembros de la comisión, cada uno de nosotros estamos llamados a verificar que sean correctas las unidades con lo que se va a pagar. Hace algunos años, un ejemplo, hubo hace algunos años en una pavimentación de una vía grande, se habían equivocado una de las unidades y era en el agua para control de polvo, como ejemplo les pongo rapidísimo, era el uso del agua para control de polvo. Había estado por litros, no se habían dado cuenta de la entidad, no se había dado cuenta la fiscalización, la administración del contrato. En la tercera planilla era un contrato a 2 años, en la tercera planilla se habían acabado la totalidad del rubro y estaban incrementados 1300%. Era una barbaridad. Nadie se había fijado que había estado no en metros cúbicos, sino había estado en litros. Y había estado cobrando el contratista y nadie tuvo la precaución de revisar, de verificar. Y se dio el caso. Por favor, revisemos que los estudios, los diseños, los presupuestos siempre estén correctos. Continuando, Ingeniero, sí, muy adelante. buenas noches. Una pregunta, bueno, yo trabajo en Chunchi, pero hay un inconveniente en el vecino cantón de Alausí y eso nos afecta a todos. El tema es que ahí cuando hubo ese derrumbo, que fue de conmoción a nivel nacional, el municipio de Alausí fue el que realizó la apertura de la vía y bueno, ejecutó un contrato ahí, digamos, por emergencia. Ahora ahora estamos con una demanda y bueno, uno de los justificativos era que el municipio no era el competente por el tema de la indemnización, sino más el Ministerio de Obras Públicas, porque esa apertura de la vía prácticamente conecta la E35, la Panamericana. Entonces ahí sí no sé cuál sería su criterio, si estuvo bien en que el municipio aperturó esa vía o debió haber sido el Ministerio de Obras Públicas, y más que todo por el tema de emergencia. No sé si es que el municipio tenía la competencia o no. Entonces, o sea, eso nos afecta a los cantones vecinos porque aparte de que nos cobran un peaje, pues capaz que por el tema de la indemnización nos van a pedir colaboración porque ya está pasando con el caso, creo que es de Payatanga, que estamos con una acción de protección a nivel de toda la provincia y con la prefectura. Eso, mi estimado ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero tienen que definir quién tiene la competencia. Recordemos que el COTAD, el Código Orgánico de Autonomía Descentralizada y Descentralización, establece de manera clara las competencias, quienes tienen: municipios, Consejo Provincial, Ministerio de Obras Públicas sobre las diferentes vías. Por más que sea una emergencia, si es que yo necesito ejecutar una obra donde el vecino, y es otra provincia, es otra parroquia, es otro sector, yo primero tengo que firmar un convenio que sea emergente. Tengo que buscar la documentación, soportar eso para poder definir, tener un documento legal que me permita, porque ¿qué es lo que pasa? Yo voy a hacer, ¿no es cierto? Yo voy a hacer con la obra, apertura la vía, sí, pero ¿y la parte legal? El deber ser, ¿en dónde está? Yo tengo que unir el hecho con el derecho, a través del derecho. Yo necesito un documento legal que me garantice y me permita poder ejecutar esa obra. ¿Por qué? Debieron haber solicitado para poder ejecutar esas obras, si es que lo hicieron a través de contrato, no sé si, desconozco si hicieron a través de administración directa, debieron haber previsto una partida presupuestaria. Así sea urgente, de manera emergente, pero si las sacaron a través de un contrato emergente, y más aún si es que es institucional, si lo hizo
el municipio, debió haber sido a través de un convenio. Tendrían que averiguar si es que hay alguna suscripción de algún convenio de por medio, porque puede que hayan suscrito algún convenio que esté vigente y les permita justificar eso. Tienen que revisar justamente toda la documentación, todo el expediente de ese convenio. Mi sugerencia es primero revisar eso, armar el expediente, armar el proyecto y sobre esa base sí emitir las respuestas. No por separado, no dividir, sino más bien tratar de formar un expediente, hacer un organigrama, un cronograma y cómo se dieron las cosas primero, que yo ejecuté esto en función de qué. Ejecuté el otro en función de que quién me llamó, qué documentos me enviaron, qué documentos requería. Para poder aperturar una vía, yo también necesito hacer por lo menos un levantamiento topográfico. ¿En función de qué hice ese levantamiento topográfico? Esa nivelación, ese diseño vertical, ese proyecto vertical de la vía. Todo eso es documentación que me va a soportar el día de mañana ante una acción de control. Sobre todo, Gracias, ingeniero. definir competencias. Gracias, ingeniero. Bueno, volviendo a lo nuestro, justamente les mencionaba de los estudios que está en el artículo 23, del 46 del reglamento, pero adicional también en las normas de control interno, en el numeral 408.01, establece justamente la definición de un proyecto. ¿Y cómo se da el proyecto? ¿Cómo puede darse un proyecto? ¿Qué requiero para poder ejecutar ese proyecto? Porque recordemos que una planificación correcta de un proyecto me va a permitir destinar los fondos de manera correcta para la ejecución de ese proyecto, de manera de que estos fondos no sean desviados el día de mañana por A, por B, por C, por cualquier razón que se diera, no va a permitir justamente una planificación correcta, me va a permitir definir esto. Y sobre esa base, nosotros tenemos las normas de control interno que establecen las dos fases, preinversión e inversión. Preinversión es toda la etapa preparatoria e inversión es ya la etapa contractual, la etapa de ejecución contractual, en donde yo ya voy a invertir esos fondos. Yo voy a tener una etapa de preinversión en donde voy a elaborar los estudios, en donde voy a definir primero una etapa en donde voy a hacer un análisis general del proyecto. Cuando tenga y cuando se defina que es viable, cuando yo haga un análisis económico, financiero y sobre todo social, por favor, porque es un análisis, el análisis social siempre lo dejan de lado, pero es clave, o sea, conversar con los departamentos de relaciones comunitarias de las instituciones y además del análisis económico financiero, siempre es necesario hacer un análisis social. ¿Qué impacto va a generar el proyecto sobre la gente? ¿Qué beneficios voy a tener sobre las personas? Hay el caso triste realmente que se da en la Tacunga, o sea, poco a poco se va quedando, va saliendo la gente por la nueva vía que construyeron y la Tacunga, lo que antes era un punto de paso obligado, paraban para comer las famosas chuchucaras, los quesos de hoja, todo eso, las ayuyas, ya no se da. La gente a través de la nueva vía utiliza directamente y ya no entran a la Tacunga. Y es justamente porque una falta de estudio social en ese proyecto. Muchas de las vías que se construyen y pasan y comentan el comentario del general de la gente, de las personas, es ¿por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanto se da vuelta la vía? Es porque necesita pasar por esas localidades, por esos pueblos, por esos centros poblados. Es la principal causa, en verdad, del por qué se dan, a más de la topografía del terreno, es el por qué se definen así justamente la construcción de las vías. Como indicaba, en la etapa preinversión tenemos el diagnóstico, el perfil, el estudio de la prefactibilidad, justamente, de factibilidad y los diseños del proyecto, en donde yo voy a ir ampliando ya mis estudios, voy a ir haciendo un análisis económico, financiero en cada una de las etapas, porque eso sí, por favor, estoy obligado a analizar en cada una de mis etapas los beneficios del proyecto, la evaluación financiera y la evaluación social del proyecto. Ya en la etapa final de la preinversión, ya elaboraremos, diseñaremos correctamente ya totalmente la obra, definiremos de los costos finales del proyecto y elaboraremos ya la planificación de las diferentes fases de ese proyecto para concluir con la construcción y brindar el servicio a los ciudadanos. Unos estudios sean estos justamente, como establece el artículo 23 de la ley, estudios, diseños completos, definitivos y actualizados, planos, cálculos, especificaciones técnicas,
debidamente aprobados. Recordemos que las especificaciones, los planos, todos los documentos tienen que estar debidamente legalizados. Hay muchos procesos de contratación en el sistema de gestión documental, en el KIPOX. Hay muchos procesos en el SOCE, en el Sistema Oficial de la Contratación, en donde los administradores del contrato han llevado adelante los procesos, han seguido, pero el rato que uno quiere bajarse la documentación se baja y resulta que los planos no están firmados. Cuando viene una acción de control, un plano no firmado, es como que no existe. No hay firmas de responsabilidad, no hay alguien que se haga responsable sobre eso, sobre ese proyecto. Va a ser con con toda seguridad sujeto de observación por parte de los organismos de control. Siempre, por favor, cada documento tiene que estar debidamente legalizado con firmas de responsabilidad. Puede ser una edificación, puede ser una vía, puede ser un sistema de agua, de alcantarillado, de riego, cualquier contrato de obra, cualquier proyecto, cualquier proceso, siempre que intervengan los planos, estos tienen que, por favor, estar aprobados, tener una firme responsabilidad, especificaciones técnicas aprobadas, certificación de recursos aprobada y firmada, debidamente legalizada. Otro tema es la certificación de recursos, están subiendo últimamente las entidades sin las firmas. Solo dice aprobado y suben así, no está legalizado, por favor. Los departamentos financieros suban esa documentación. Eso es clave dentro del proceso. Estamos hablando de la etapa inicial, de la etapa preparatoria, y son los documentos que están subiendo, están siendo subidos por parte de los gestores de la contratación. Verifiquemos que todo el expediente de contratación esté debidamente firmado, esté debidamente legalizado. Los estudios de desagregación tecnológica, el BAE, justamente, el artículo 6, el numeral 6 del artículo 10 de la ley, establece justamente qué es el BAE, el concepto de BAE, como un estudio pormenorizado que realiza la entidad contratante en la fase precontractual, en base a la normativa y metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Recordemos que en el caso de la licitación de obras, la comisión se conforma antes de la autorización de inicio, y quienes elaboran, quienes analizan, quienes revisan, son la comisión técnica. Eso siempre debemos tenerlo presente. El estudio de la desagregación tecnológica lo que va a hacer nos va a determinar cuánto de la obra que yo voy a ejecutar tiene origen nacional. Puse el ejemplo al inicio de mi intervención, las excavaciones, en donde ha habido casos de ofertas en donde han puesto excavación mecánica con retroexcavadora y ponen 100%, indicando que es enteramente producido en el país, cosa que es falso. El rato que viene una ejecución contractual, viene la planilla, revisa el administrador, el fiscalizador del contrato, por ese BAE que está poniendo el oferente, puede darle un BAE mayor, ¿no es cierto? Un valor mayor. Puede estar, si la entidad, de acuerdo a su presupuesto referencial, estableció un BAE 65%, 70%, y resulta que la oferta me está poniendo 75% mayor al referencial de la entidad. Pero el rato que viene la planilla, y en la planilla está con un 30% de BAE, el rato que hago yo el análisis. Porque voy a las excavaciones, que es lo que más tengo, los cargados, que se hacen con la misma máquina, los cargados a máquina, los desalojos que hago con volqueta, que no están poco construidos aquí en el Ecuador, y todo eso va a bajar el BAE al final, y va a ser causal de una multa, porque los contratos en las licitaciones sí establecen por incumplimiento del BAE las multas correspondientes. Eso es primordial, es esencial conocer, hacer correctamente la evaluación del BAE al momento de elaborar un presupuesto, en el caso de la licitación, definir correctamente qué es producido en el Ecuador, qué no es producido y qué parte es producida. 100, 40, 0, como nos ha permitido el CERCOP justamente. Vamos a definir eso. En el caso de la menor cuantía de la cotización, sí tenemos de acuerdo a nuestros CPCs, el CERCOP ya ha definido justamente umbrales BAE, pero durante la ejecución contractual no es sujeto de observación y menos de sanciones por incumplimientos. Los estudios de desagregación tecnológica, justamente en la parte baja pueden ver la elaboración, cómo se calcula el BAE en los diferentes rubros y los pesos que van a tener. Justamente dentro de
la ley nos establece que todos, incluido el giro específico, el giro específico de negocio, hoy en día es el contrato de procura y construcción. Es un contrato integral por precio fijo, en definitiva. Debemos necesariamente hacer una evaluación de la desagregación tecnológica. Y esto va a ser publicado en el portal de compras públicas dentro del proceso inicial, dentro del proceso preparatorio, junto con la convocatoria, con la resolución de inicio, con los planos de estudios de especificaciones técnicas, con el presupuesto, con el estudio de mercado en el caso de servicios, con los análisis de precios unitarios en el caso de las obras. Todo eso va a ser subido. Ahí va a estar dentro de esa documentación, dentro de ese expediente, el análisis de la desagregación tecnológica. Yo necesito saber qué participación, qué porcentaje de participación es nacional. La no presentación del estudio de desagregación tecnológica o la acreditación de un porcentaje de participación inferior al mínimo establecido será causal para el rechazo de la oferta, en el caso de la licitación. Peor, imagínense el momento de la ejecución contractual y cumplir con ese VAE. Hay casos y hay instituciones en donde sí han previsto la necesidad y como comisiones, y eso es digno de felicitar, hay comisiones en donde han recibido ofertas que les han puesto así, un VAE 100%. Han convocado, han solicitado al CERCOP y el CERCOP inmediatamente ha procedido a hacer las inspecciones correspondientes, definiendo la cadena de producción, estableciendo la cadena de producción de la institución y definiendo e imponiendo las sanciones correspondientes, e inclusive de las suspensiones en el RUP por incumplimientos, por faltas por mentir en la elaboración, en el VAE, en el cumplimiento del porcentaje del VAE, del valor agregado ecuatoriano. Las responsabilidades, recordemos primero que el inciso 3 del artículo 23 de la ley establece, por favor, si alguien nos ayuda leyendo. Por Sí, favor, si alguien nos ayuda. Sí, buenas noches. Buenas noches, perdón. Justamente como había leído antes la compañera, el inciso 3 del artículo 23 establece que tanto la máxima autoridad como los funcionarios, todos aquellos que hayan participado en la elaboración de los estudios, ¿y por qué la máxima autoridad? Sobre todo en el área requirente, quienes firman son las máximas autoridades de las áreas requirentes. Pueden ser subgerentes, pueden ser directores, pueden ser administradores, o en su defecto, en los GATS pequeños, los mismos directores departamentales son quienes están fungiendo como máximas autoridades y son quienes están como área requirente, están firmando todos los documentos. Si algo no está correcto, van a ser responsables por un posible perjuicio que pudiera determinarse. El artículo 100, en el caso de los consultores, establece también que son legal y económicamente responsables por la validez científica y técnica de los servicios contratados y de la aplicabilidad. Recordemos que hasta hace 2 años, la normativa exigía justamente en el caso de las consultorías mantener la garantía técnica de la consultoría durante 2 años, en donde ellos estaban obligados, entregaban los estudios, los resultados, todos los estudios de esa consultoría, y aún así estaban obligados a ¿qué? A brindar un asesoramiento al momento de la ejecución contractual al contratista. Hubo casos que se presentaron efectivamente en los que se denotaron las deficiencias en los proyectos, en las consultorías, en los estudios, que obligaron, y por desconocimiento, muchos fiscalizadores, administradores de contrato, gestionaron las respectivas certificaciones de recursos. Peor aún, gestionaron las ampliaciones de plazo. Hoy en día están siendo sancionados ya ellos, o han sido sancionados y algunos inclusive han cancelado ya en la Contraloría las respectivas multas. Como mencioné al principio, la variación en el costo mayor al 35%, en el caso de los consultores externos, suspensión en el ERUP por 5 años, y en el caso de los consultores internos de los departamentos de estudios, destitución sin derecho a indemnización. Y en ambos casos, más las sanciones, las acciones civiles, penales a que hubiera lugar, en caso de determinarse
algún perjuicio al Estado. En este sentido, debemos tener mucho cuidado con los estudios. Siguiendo, justamente he vuelto a poner esto, porque dentro de los propios estudios estamos obligados a definir correctamente el objeto de la contratación. Si no definimos correctamente un contrato, el día de mañana cuando venga la auditoría nos van a preguntar, ¿y esto hizo? No, no lo hice. Bueno, ¿y por qué no lo hizo si era lo contratado? Ese era el objeto del contrato. Recordemos que el objeto del contrato, nosotros en la etapa de preguntas, respuestas, aclaraciones, que es la última instancia, yo puedo modificar cualquier cosa, exceptuando el objeto del presupuesto, por favor, el objeto del contrato. Si yo elijo una mala designación, un mal objeto de contratación, voy a tener observaciones futuras, a futuro. El artículo 48 nos manifiesta y nos ordena, nos obliga a las entidades, el artículo 48 del reglamento, a definir adecuadamente el objeto de la contratación, sea adquisición, arrendamiento de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, incluida la consultoría, so pena de caer en incumplimientos de los principios de la contratación pública, como trato justo, igualitario, no discriminación, concurrencia y transparencia. Sobre todo el principio de concurrencia y transparencia es clave en la contratación pública. El objeto de la contratación tiene que estar definido y debe tener el soporte y las aprobaciones y justificaciones técnicas. Todo esto se va a ver reflejado en donde, en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia. Especificaciones técnicas, bienes, obras, términos de referencia, servicios, incluida la consultoría. La definición del presupuesto referencial, continuando, es otro de los puntos en donde nosotros estamos llamados a tener mucho cuidado en una correcta elaboración del presupuesto referencial. Un presupuesto mal elaborado, mal diseñado, mal proyectado, puede llevar como consecuencia lo que vimos anterior, la destitución del funcionario, más las acciones civiles y todo lo que corresponda por parte de los organismos de control y de la propia institución. Entonces, en este sentido, estamos obligados a dar cumplimiento. En la elaboración del presupuesto referencial en el caso de las obras, nosotros vamos a manejar generalmente el tema de precios unitarios, porque así nos manda la norma. Vamos, sobre esa base nos va a definir correctamente las cantidades de obra que yo voy a requerir en mi estudio y con eso, con todas esas cantidades de obra, voy a establecer yo un presupuesto. Recordemos que actualmente en este periodo estamos con presupuesto prorrogado. Los salarios fueron corregidos por la Camicón y fueron publicados en la página de la Contraloría General del Estado, pero estamos trabajando ahorita con un presupuesto prorrogado. El estudio de mercado, un correcto estudio de mercado me va a definir un presupuesto referencial correcto. Un análisis de precios unitarios bien realizado me va a permitir un monto de contratación correcto. Y sobre todo al momento de la ejecución, la fiscalización, la administración, no van a tener mayor problema durante la ejecución contractual porque van a poder definir qué es lo que tengo, qué es lo que requiero, qué es lo que voy a cancelar, qué es lo que voy a pagar. Hay un miedo por parte de los diseñadores en el sentido de que me van a observar por todo, Contraloría van a entrar, y Contraloría no es el cuco realmente. Somos humanos y podemos cometer errores, y hay muchos casos que sí se han dado como criterios en donde personeros de la Contraloría o de auditorías privadas han querido irse por sobre la ley, pero cuando la respuesta está debidamente motivada, justificada, no da lugar realmente para continuar justamente con las observaciones por parte de los organismos de control. Como anécdota, yo tuve un caso, me llegaron a auditar al mismo tiempo 7 procesos de contratación hace algunos años, y en todos me observaban que por qué los reajustes definitivos no las hice inmediatamente cuando publicó el INEC. Pero si vamos a revisar, hacemos un poco de historia, el INEC los últimos años ha estado publicando los índices de precios como provisionales. Actualmente tenemos los índices de precios de diciembre. Los de enero todavía no han sido publicados y los de diciembre están como provisionales. Modificaron los de noviembre, los de diciembre provisionales, y la ley es clara y nos dice que los reajustes definitivos durante la ejecución contractual serán con los índices de precios definitivos. Eso debemos tener claro, la fiscalización, la administración del contrato,
para poder llevar adelante correctamente nuestro proyecto. Los análisis de precios unitarios para el caso de obras, el estudio de mercado en el caso de adquisición de bienes, prestación de servicios, y el estudio de costos de consultoría para los servicios de consultoría. Nosotros acá en la ciudad de Cuenca tenemos la página institucional en donde para la elaboración del estudio de mercado, nosotros tendemos a invitar a los consultores para que presenten sus proformas, sus propuestas, y sobre esa base nosotros podemos definir públicamente el presupuesto referencial. Al lado derecho pueden ver, pueden observar justamente, está la calculadora, está el cálculo del presupuesto referencial justamente de varios procesos con los CPCs. En este caso hay adquisición de bienes, cemento, varillas, y cada uno está con su CPC a 9 dígitos en el presupuesto. La correcta elaboración del presupuesto. Certificación de recursos. Continuando con nuestra inquietud, perdón, con nuestra disertación, ¿tienen alguna inquietud tal vez, perdón? Estamos... ¿Alguien tal vez? Hola, hola, hola. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está? Con respecto al reajuste de precios definitivos, tengo entendido que, no sé si es que en el reglamento o en la ley orgánica, había leído de que el reajuste de precios definitivos se calcula justamente ya cuando se le hace la efectivización del monto al contratista, correspondiente al pago de la planilla del periodo del reajuste. Por ejemplo, nosotros tenemos el reajuste de precio provisional, que justamente se lo hace en el mes de ejecución de la planilla. Sin embargo, el definitivo, según la ley, me acuerdo que había leído yo que el ajuste definitivo se coloca ya con el índice con el que se efectiviza en el mes que se efectiviza la planilla para el contratista. Correctamente. No me quiero saltar realmente porque ese es un tema que van a ver ya durante la ejecución contractual de aquí en 2 semanas con Juan Fernando mismo. No me quiero saltar de eso y les va a exponer realmente, no me quiero adelantar, y les va a exponer justamente en la normativa y el por qué, cómo nos establece la ley, cómo tenemos que calcular el reajuste definitivo de precios. Como adelanto, efectivamente, tenemos que hacerlo como establece la ley, con los índices de precios definitivos. El CERCOP está estableciendo, está emitiendo índices de precios cada mes, pero como provisional, y están siendo modificados una vez, aún siendo ya como definitivos, por ejemplo, los de noviembre, y ahorita están definitivos, pero el próximo mes nada quita de que puedan publicar nuevos índices con 2 asteriscos indicando que se ha modificado tal o cual índice de precios. Es obligación, recuerden, de cada uno de los servidores públicos, de cada uno que forman parte del contrato, revisar que los índices de precios sean los definitivos, revisar si es que ha habido modificaciones en el boletín, en los índices de precios que emite el INEC. Es obligación nuestra, fiscalizadores, administradores de contrato y contratistas también, verificar eso, porque un mal dato, un mal reajuste también constituye un pago indebido. Y recordemos que el artículo 2.9 de las condiciones generales de los contratos establece que en el caso de darse un pago indebido, un pago mal hecho, el contratista está obligado a devolver ese pago reajustado y calculado a la máxima tasa de interés establecida por el Banco Central. O sea, tiene ese recargo. Eso debemos tener mucho cuidado, pero es con los reajustes provisionales, con los últimos índices que dispone la entidad, que están publicados por el INE, y con los definitivos a la fecha de pago, con los índices definitivos publicados por el INE. Gracias. Van a ver más a fondo ya con Juan Fernando de aquí en 2 semanas durante la ejecución contractual, todo lo que corresponde a ejecución contractual, van a ver. Por eso no me quiero adelantar realmente lo que corresponde al compañero. Continuando, la certificación de disponibilidad de recursos, esto es un punto clave, un punto neurálgico, y es en el sentido, como les decía, certificaciones de recursos sin firma, solamente escrito aprobada, oficios en donde se quieren certificar sin una numeración, sin un soporte correspondiente, sin una partida presupuestaria, certifican recursos.
Esto es gravísimo. Hay muchos procesos que están en el portal de compras públicas que están con las certificaciones sin firmas. No hay firma de responsabilidad. No hay certificación presupuestaria. ¿Cómo pagan mensualmente? ¿Cómo paga el departamento financiero? Es una obligación. La certificación de recursos en los contratos debe ser un documento obligatorio adjuntar en las planillas para conocer y saber y estar seguros en el departamento financiero. Primero por parte del administrador del contrato, porque recordemos que el que tiene la mayor responsabilidad es el administrador del contrato, porque quien aprueba la planilla es el fiscalizador, quien forma parte del contrato, pero el administrador es quien manda el pago, quien autoriza el pago. Y sin tener una certificación presupuestaria previo a contratar, podría generar perjuicio a la institución y los problemas correspondientes, subsiguientes para el fiscalizador, para el administrador, por esa omisión. Tengamos mucho cuidado, verifiquemos que todo proceso de contratación esté con el expediente completo y dentro de ese expediente, por favor, la certificación presupuestaria. El artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que ninguna entidad podrá contratar si no dispone previamente de la respectiva certificación de recursos, sea una partida para el año fiscal, año de ejercicio fiscal, o en su defecto una partida plurianual. Si no tenemos nosotros la certificación presupuestaria, mal podemos contratar, señores, instituciones. Siempre verifiquemos esto en las comisiones, sobre todo. Lanzan procesos a contratación y es un documento que omiten las comisiones durante la calificación de las ofertas. Ellos antes de la calificación están obligados a verificar también la documentación y observar, porque la ley nos manda eso, a verificar y a ver que todo esté completo. La certificación presupuestaria es un documento que nos permite ejecutar la obra. Sin fondos, ¿cómo ejecuto? ¿Cómo pago? Recordemos lo que se dio hace pocos años en el tiempo de la pandemia, desgraciadamente con los contratos de bolsas para cadáveres, de mascarillas y todo eso, sin certificaciones presupuestarias. La mayoría de autoridades de los hospitales, de las instituciones del sector público, fugadas, huidas del país, por las glosas que tienen, porque no tenían una certificación de recursos y aún así sin esa certificación contrataron. Tengamos cuidado, estamos llamados, miembros de la comisión, en primera instancia, quiénes son el área requiriente, quién revise los documentos, quién revise el expediente de contratación. Por favor, verifique la existencia de la certificación presupuestaria que esté aprobada y que esté con las firmas de responsabilidad. ¿Quiénes aprobaron el gasto? La certificación de disponibilidad está prevista en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Una consulta. Adelante, por favor. Y en caso que se haya elaborado un contrato complementario sin esta certificación presupuestaria, ¿cuál sería la solución si ya fue ejecutado? No quiero adelantarme mucho realmente con esas respuestas porque por respeto a los compañeros ya van a ver durante la ejecución contractual, van a ver los problemas que se tienen por estos casos. El gestionar contratos complementarios sin la respectiva certificación de recursos. Solamente como resumen, le invito a revisar el artículo 90 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La ley es clara y nos dice previamente a iniciar un proceso de contratación o por incremento de cantidades o por ejecución de obras adicionales, deberá contar con la respectiva certificación de recursos. Si es que no lo hace, nuevamente vamos al proceso de las máscaras de las fundas para cadáveres. ¿Cómo pagaron en los hospitales? ¿Recuerdan cómo pagaron en los hospitales? A través del famoso convenio de pago. El convenio de pago, por favor, entiéndase que no es un documento legal. No existe de acuerdo a la ley. Existe pronunciamiento del Procurador General de la Nación en donde dice que el convenio de pago es una figura excepcional fuera del contrato que permite que las instituciones puedan pagar esas obligaciones que contrajeron, pero sin tener la respectiva certificación de recursos, sin tener fondos. ¿Qué significa? Que el contratista ejecutó una obra sin contar con el respectivo contrato. Eso es causal segura de observación y de sanción. El artículo 90 es mandatorio y preveamos lo que nos dice la ley. Yo voy a sacar a contratación un proceso
tramito mi certificación de recursos. Determino que me voy a incrementar en cantidades de obra, pido mi certificación de recursos. Determino la necesidad de hacer obras adicionales para cumplir el objeto del contrato, por favor. Para cumplir el objeto del contrato. Netamente. No para hacer obra adicional. El incremento de cantidades es, ¿en qué sentido? Si yo tengo un alcantarillado y tengo en una curva, el proyectista, el diseñador ha definido hacer 3 pozos de alcantarillado para salir de esa curva, pero resulta que por el tipo de curva yo tengo que hacer 6, 7 pozos. Autorizo como fiscalizador, comunico al administrador del contrato, pido la autorización, autorizo la ejecución de esos pozos adicionales. Ese es el incremento de cantidades de obra. Si me voy a pasar del monto del contrato hasta el 5%, pido los fondos, como establece el artículo 90 de la ley. Si voy a hacer un contrato complementario, con más razón, si no la única salida que yo veo es el convenio de pago, porque son trabajos ejecutados ya sin un contrato. Con la consideración que, de acuerdo al pronunciamiento del procurador, cuando se da un convenio de pago, la máxima autoridad de la entidad, al autorizar, inmediatamente autorice el convenio de pago, tiene la obligación de notificar a la Contraloría y a la Procuraduría General del Estado para el inicio de las acciones de control correspondientes. Inmediatamente, no puede esperar un solo día. Autoriza y acto seguido a la autorización va el oficio a Contraloría y a la Procuraduría General del Estado, con copia al CERCOP de todo esto. Recordemos que el CERCOP, por ley, puede auditar en cualquier etapa de la contratación pública, inclusive después. Una pregunta, disculpe, ingeniero. Adelante, por favor. Refiriéndonos a la anterior diapositiva, ahí establece en el artículo 24 que se debe certificar, ¿no es cierto?, con una certificación presupuestaria presente o futura de recursos suficientes. Entonces, ¿cómo usted podría interpretar esa certificación futura? Por ejemplo, en una empresa pública estaban en un proceso de adquisición de bienes inmuebles y la financiera lo que hizo es, mediante un memorando, certificó la existencia de recursos a futuro que iban a realizar mediante un préstamo bancario. ¿Eso, de acuerdo a su punto de vista, es legal? Recordemos que yo puedo emitir una partida anual para el ejercicio fiscal o también puedo emitir una partida plurianual en donde yo voy a garantizar los recursos futuros, la existencia de recursos a futuro. Cuando tengo, por ejemplo, un contrato de vías, las vías que nos toman son contratos de 2, 3 años, 4 años. No por concesión, por asociaciones público-privadas, por alianzas estratégicas, sino un contrato, una licitación, un contrato integral por precio fijo, en donde yo puedo, el plazo contractual me obliga a manejar un presupuesto durante varios años. En ese caso yo manejo una certificación plurianual, una certificación presupuestaria plurianual. Que viene a ser una certificación futura. Correctamente, así es. Muchas gracias. Bueno. Recordemos sobre la certificación de recursos. ¿Qué pasa si es que la entidad, como usted me decía, en el caso que tiene un financiamiento externo? En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, por ordenanza, tienen que recuperar vía contribución especial de mejoras. La ordenanza de contribución especial de mejoras para recuperación de la inversión establece que la institución debe recuperar el 100% de la inversión. ¿Qué significa? Que a los costos de la obra yo tengo que incrementarle los costos de fiscalización, los costos de administración del contrato, tengo que incrementarle los costos financieros. ¿Y qué son los costos financieros? Como costos financieros, entiéndase, es el valor del crédito, porque por ese financiamiento externo, los financiamientos externos, no todos tienen, no la totalidad de esos financiamientos es reembolsable. Hay fondos no reembolsables, pero sobre la parte reembolsable yo tengo que pagar intereses. ¿Desde cuándo? Las ordenanzas de contribución especial de mejoras me establecen que la recuperación de la inversión, el cálculo para el costo financiero, yo establezco desde el momento que le doy al contratista el anticipo. Hasta la última, o bien hasta la última planilla de pago, pero planilla de obra.
no de reajuste de precios, planilla de pago, o en su defecto, si no está la liquidación, hasta el acta de entrega y recepción provisional. Y más aún hoy en día, que tenemos apenas 10 días, 15 días para suscribir el acta, luego de la terminación de los contratos. Debemos tener mucho cuidado en ese sentido, por favor. Bueno, volviendo a nuestra intervención, las especificaciones técnicas, los TDRs, es el siguiente punto justamente que nos invita a tratar el tema de la planificación de la etapa preparatoria de un proceso de contratación. En el caso de las especificaciones técnicas para bienes u obras y para la consultoría o servicios, los términos de referencia. La especificación, ¿qué es una especificación técnica? Simplemente es establecer características similares que tienen los bienes. Computadoras, vehículos, sillas, mobiliario, mobiliario de oficina, lavadoras, una barbaridad, o sea, que tienen características similares y muchas veces pueden ser inclusive catalogados. Y ahí debemos tener cuidado con los CPCs del catálogo electrónico, porque hay muchos CPCs que son restringidos. Tienen carácter restringido porque están incluidos en el catálogo electrónico o en el catálogo dinámico inclusivo. Ahí debemos tener cuidado justamente porque en muchas ocasiones en las instituciones por un desconocimiento no piden debidamente motivado, fundamentado y razonado al CERCOP la autorización para liberar esos CPCs restringidos. Pueden hacerlo, el CERCOP sí autoriza, si tiene los debidos justificativos van a hacerlo. Y nos va a permitir cumplir con estas especificaciones técnicas. En el caso de similares, en el caso de bienes catalogados, en el caso de las obras, nos van a llamar a nosotros las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros que vamos a ejecutar. En el caso de una vía, nivelación, replanteo, el corte, las excavaciones a mano, excavaciones mecánicas, el catastro, la pavimentación propiamente dicho, el tendido del material, el relleno compactado, el transporte y el cargado, el transporte, el desalojo de material. Todo eso va a tener mi especificación técnica como obra. En el caso de los servicios, de las consultorías, vamos a tener nosotros los términos de referencia, que son las condiciones bajo las que se va a desarrollar esa consultoría. ¿Qué es lo que deseo y cómo deseo? ¿Qué productos de esa consultoría voy a recibir? ¿Cómo voy a recibir? En la contratación de servicio pueden incorporar especificaciones técnicas relativas a bienes para la ejecución, siempre y cuando no se modifique el objeto de la contratación, como les decía. El último punto en el que nosotros podemos modificar algo de un contrato, no a través de un contrato modificatorio, en la etapa preguntas, respuestas y aclaraciones, justamente puedo modificar todo excepto el objeto y el presupuesto de la contratación. Tengamos cuidado también en este tema. Las condiciones para la elaboración de las especificaciones técnicas. Primero debemos partir nosotros de la base. Una especificación no puede tener jamás una contradicción con otra especificación técnica, con un rubro. Yo no puedo tener una contradicción, no deben tener vacíos, no deben tener ambigüedades. No puedo tener yo una especificación técnica de esa forma, que se dé a doble interpretación. Un caso que tenemos, por ejemplo, que me viene a la cabeza, el caso de los tubos de hormigón, que se da en muchas obras, en los GATS parroquiales, en los GATS, en donde se continúa trabajando con tuberías de hormigón. Y el problema principal que se da es porque, la especificación técnica me dice que incluye las juntas elastoméricas, pero resulta que en el análisis de precios unitarios no está considerada esa junta elastomérica. El rato de la ejecución contractual, yo como fiscalizador, si está así contratado, mal puedo yo pagar adicionalmente por las juntas elastoméricas. Está establecido de esa forma en la especificación técnica que el rubro incluye la especificación técnica, incluye el sello elastomérica en este caso. Tengamos mucho cuidado que nuestras especificaciones técnicas no tengan ambigüedades, no contengan contradicciones, que no permitan una doble interpretación. Una especificación técnica debe ser clara, debe ser concisa, que me indique y que me permita que la ejecución del rubro sea totalmente clara y que el pago también sea entendible. Hay casos también en los desalojos en donde no está detallado correctamente si yo voy a pagar el transporte, el sobrecargo, el costo de la escombrera.
Cuando yo tengo un proyecto pequeño y el desalojo es muy poco, si tengo un buen suelo, un buen terreno y puedo reutilizar el material, no hay problema. Pero es en el caso de una licitación, afecta económicamente, genera un perjuicio. Tengamos cuidado, departamentos de diseño, proyectistas, que las elabora, o la persona encargada de las especificaciones de los manejos de las bases de precios unitarios, revise, des el tiempo adecuado y verifique que las especificaciones técnicas sean claras, sean concretas, que no tengan equivocaciones, que no se presten a una interpretación. Ras- Rasgos técnicos, requisitos, símbolos, términos normalizados. Recordemos que nosotros aquí la norma ecuatoriana, nosotros tenemos las normas INE, tenemos el Código Ecuatoriano de la Construcción. Por favor, verifiquemos que se esté cumplimiento se esté dando cumplimiento a cada una de estas condiciones, de estos requisitos. Atender conceptos de capacidad, calidad y rendimiento. Capacidad. Puedo dar el servicio con la especificación técnica que voy a ejecutar. Está totalmente correcto con eso. Yo sí puedo. El contratista va a estar en la capacidad de poder ejecutar la obra. Podrá o no ejecutar el rubro. Va a hacerlo con calidad, va a hacerlo en el plazo correcto, va a tener un rendimiento adecuado o no va a tener. Es un caso que se da sobre todo aquí en esta parte, en las construcciones de los muros de gavión, que no consideran los oferentes futuros contratistas, no consideran realmente y no establecen el costo y los tiempos reales de ejecución, de confección de los muros de gavión. Ha sido un causal de muchísimas demandas en el contencioso administrativo, de observaciones por parte de los organismos de control. Como ejemplo, o sea, es un caso que me viene a la mente. Requisitos funcionales tecnológicos. Recordemos que nosotros tenemos vigencia tecnológica. Es un principio que está establecido, el principio de vigencia tecnológica. Y más aún, por ejemplo, si es que yo estoy yendo a construir una planta de potabilización de agua, con más razón, porque yo tengo bienes de vigencia tecnológica y tengo también la transferencia tecnológica. Tengo que cumplir con eso que me manda la ley. Por favor, verifiquemos que estemos cumpliendo nuestra especificación con todo eso. Manuales, la emisión de los manuales de operación, mantenimiento, posterior a la ejecución de la obra. Muchos fiscalizadores, muchos administradores de contrato omiten esto de la entrega de los manuales por parte del contratista y después terminan constituyendo reliquidaciones de las obras. Cuando el contratista no quiere entregar los manuales, ha habido muchos casos en los que no se terminan pagando los rubros ejecutados y piden devolución como un pago indebido. Si no se siguió el debido proceso, recordemos que también es causal de sanción. Características del proyecto, lo que yo voy a ejecutar, características de mi rubro, lo que yo voy a hacer en el caso de los hormigones. Yo tengo un hormigón de 300, no voy a diseñar, no voy a poner en la especificación técnica un hormigón de 300 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia, sin cemento, sin los aditivos que requiere justamente para ganar, o sin arena de cuarzo, si es que no voy a utilizar algún otro producto. Debo ser claro, debo definir correctamente las características del rubro que va a ejecutar, las propiedades de uso, el empleo en donde se le va a dar. Las especificaciones establecerán con relación exclusiva a los bienes o rubros de obra integrantes del objeto del proceso, no con relación a los proveedores. Recordemos esto justamente, cómo tienen que ser establecidas las especificaciones técnicas. Bueno, como es conocido, no podemos nombrar marcas en las especificaciones técnicas, salvo que exista, y si nos permite la ley, el caso del proveedor único. No podemos nosotros direccionar una compra. Estamos prohibidos por norma. Las condiciones para la elaboración de los términos de referencia, justamente me he permitido incluir para conocimiento general, en el caso de los bienes, de los servicios, incluidas las consultorías, que debemos contener justamente en los términos de referencia. Pero tiene que ser y debemos considerar siempre, tal como decía en el caso de las obras y el CPC, y la definición del objeto de contratación, el caso de los términos de referencia es similar. Tiene que ser con relación exclusiva a los servicios objeto del proceso, más no al consultor. Los pliegos, la famosa elaboración de los pliegos,
como el siguiente punto, el ar- la ley también lo ha previsto. ¿Qué son los pliegos? Continuando con nuestro tema de exposición de la parte preparatoria, los pliegos es el convenio de cada uno de los documentos que hemos elaborado que nos van a llevar a sacar adelante nuestro contrato. Tenemos las condiciones particulares del pliego y las condiciones generales del pliego. Debemos tener cuidado en este sentido. Tenemos dentro de las condiciones del pliego, tenemos también las condiciones generales del contrato. Si es que se está presentando y un error muy común que se viene dando y no corrige ni el SERCOP ni corrigen en las instituciones, y es en los plazos de entrega de las planillas. 3 días, 5 días, no está definido. En el caso de las condiciones particulares, las instituciones ponen 3 días calendario o en el plazo de 3 días. En las condiciones generales del contrato habla de 5 días. Por favor, verifiquemos que la documentación sea la correcta. El pliego ya, como indicaba, es el compendio de todos los documentos elaborados y aprobados con la debida firma de responsabilidad de aprobación para poder gestionar y sacar adelante un contrato de obra, un contrato de consultoría, un contrato de bienes, una prestación de servicios. Nosotros tenemos ya la totalidad de la documentación que conforman el pliego y eso es lo que vamos a lanzar a la contratación. Por favor, debemos tener mucho cuidado en que el pliego y revisar el expediente de contratación sea completo. Me he permitido justamente poner aquí, adjuntar el link del portal de compras públicas del CERCOP, en donde están los anexos, en donde se puede encontrar los modelos, los diferentes modelos de pliego para los procesos de contratación, sean estos cotización, menor cuantía, cotización, licitación. Podemos ver justamente en la pantalla, está hecho una impresión de un print screen, en donde dentro de la normativa también tenemos nosotros los modelos de pliegos, que está en la página del CERCOP. Las condiciones de los pliegos, ¿qué tenemos que establecer en los pliegos? ¿Qué nomás tengo que establecer? ¿Con base en qué voy a establecer? Voy a armar yo todos los pliegos de estos. Cuando voy a sacar un proceso de contratación, primero yo tengo que definir mi cronograma de contratación. Y tengo que definir en qué plazo quiero yo sacar esa contratación. Porque recordemos que ese cronograma está incluido en el pliego. En el formulario del pliego está incluido el cronograma de contratación de mi proceso. Y yo, comisión, el día de mañana, si es que omito, recordemos una cosa. Hay ofertas que si yo como entidad he lanzado con una validez de la oferta de 120 días, pero resulta que la comisión se demoró más, o en su defecto uno de los oferentes está poniendo en su oferta 60 días, 90 días, eso ha sido omitido por la comisión o por el delegado, dependiendo del monto. El día de mañana, si es que por esa omisión, no verifique que no voy a sacar este proceso dentro del plazo. Como comisión, como delegado, yo debería, y estoy llamado a pedir a la máxima autoridad a presentar un informe en donde la máxima autoridad oficie a todos los oferentes y les pregunte, o sea, oiga, ¿su oferta es válida todavía? Porque si yo como institución puse 120 días de validez de la oferta, mal puedo irme yo a 200 días, a 300 días. Necesariamente tiene que estar justificado esto, por favor. Revisemos como miembros de las comisiones al momento de la calificación las ofertas, qué plazo nos están poniendo de vigencia de la oferta y oportunamente notifiquemos si nos vamos a demorar más, si no vamos a cumplir con los plazos, definamos e informemos a la máxima autoridad para que emitan las resoluciones, las consultas, todo aquellos documentos que corresponda y que soporte la necesidad de que continúe el proceso abierto hasta la adjudicación y firma del contrato. Las condiciones más ventajosas para la ejecución de la obra, adquisición de bienes, prestación de servicios, todo eso tengo que ver yo en los pliegos. Buenas noches, una Tengo que consulta. revisar,
Sí, adelante, por favor. En caso de no cumplir con los términos o los plazos, ¿qué se debería hacer? Muchas gracias por su consulta. Primero, tengo que definir justamente, revisar el pliego, y si no estoy cumpliendo, necesariamente voy a tener que comunicar a la máxima autoridad, porque recordemos que la máxima autoridad fue quien autorizó el inicio del proceso para la contratación, la máxima autoridad o su delegado. Y necesariamente yo voy a tener que preguntarles a los oferentes si es que su oferta va a estar vigente o no va a estar vigente todavía, por una sola ocasión, porque la ley sí nos dice que si es que no llegare a darse, a adjudicarse en ese plazo, si no se ha reprogramado el cronograma, porque recordemos que la ley, el sistema, el MFC sí nos permite, con los debidos justificativos del caso, nos permite reprogramar los cronogramas. Como comisión o delegado, sí estoy obligado a informar, a pedir una reprogramación del cronograma con las motivaciones suficientes, con los justificativos que me permitan realmente reprogramar ese cronograma. Este es un problema muy grande del general de las instituciones, el no cumplir con los procesos de contratación. Hay un cronograma, el día de mañana vamos a ser observados porque no generamos el contrato. Hagamos cuenta una cosa, un caso que se puede presentar. Una contratación que está planificada hacerla en 3 meses y yo voy a ejecutar ahora en este año. Estoy con presupuesto prorrogado, los salarios están publicados en la Contraloría, son salarios referenciales, salarios horarios, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo me demoré como comisión y me fui al próximo año. El próximo año nos toca otro presidente como la anterior que tuvimos, decide subir 40, $45 a la mano de obra. Ese cambio de salario le genera un perjuicio al contratista, porque recordemos que en una cotización, en una licitación, ellos presentaron su oferta con los salarios del año anterior, y más aún en la menor cuantía, en donde yo tengo 200, 300 oferentes que se están adhiriendo a las condiciones de la entidad. Con más razón todavía, tengamos cuidado por eso. Verifiquemos y procuremos continuar de acuerdo a los cronogramas de los procesos de contratación. Esto es clave, la información que esté registrada en el pliego debe ser correcta, precisa, oportuna, que no se dé a doble interpretación, que les permita a los oferentes elaborar y presentar de la mejor forma la oferta. Más o menos, ¿qué tiempo de anticipación se debería hacer para una reprogramación con respecto a los plazos o a los términos? O sea que, Dependiendo si es que Dependiendo, o sea, si el proceso es cotización, menor cuantía, licitación, depende el tipo de obra, la complejidad. O sea, uno tiene que hacer ese análisis como comisión, el número de ofertas. Yo puedo tener una menor cuantía, pero resulta que en el proceso me pusieron a mí en el cronograma 15 días como medida de presión. O desde el área requiriente se envió 3 meses, pero resulta que el gestor de la contratación obvió o omitió y puso 15 días. Si yo veo como comisión o como delegado, dependiendo del monto, yo veo que está puesto solamente 15 días y veo que no voy a salir, que tengo 200, 300 ofertas, obviamente voy a pedir una reprogramación, motivando en eso, que tengo 200, que tengo 300 ofertas, que la cantidad de información que tenemos que verificar, las vinculaciones que nos toma tiempo, me va a llevar el uso de un mayor tiempo, ¿no? Y tengo que pedir oportunamente, sean 3 semanas, sea un mes. Tengamos también cuidado en el sentido de que nosotros podemos pedir el día de hoy una reprogramación, pero resulta que la máxima autoridad o su delegado no están en la empresa, están de viaje y no dejaron la delegación a nadie. ¿Qué podemos hacer en ese caso? No vamos a poder hacer nada. Si es que continúa el proceso, si es que el abogado gestor de la contratación no manifiesta absolutamente nada, se da la contratación, el día de mañana, cuando viene la acción de control, va a ser sujeto de observación, con toda la seguridad. Eso sí va a ser observado con toda seguridad, por el incumplimiento en el cronograma de la contratación, de la calificación de las ofertas. Por eso, por favor, a tener mucho cuidado. Establecer plazos razonables y la comisión o el delegado
definir si en ese plazo yo voy a poder proceder a calificar una oferta, a revisar la documentación y calificar las ofertas. Por favor, tengamos mucha atención en este sentido de los pliegos. El cronograma, sobre todo, que es el que va incluido ahí en el pliego. Los requisitos. ¿Qué tiene que estar en los pliegos? ¿Qué va en el pliego? Va en las experiencias, lo que yo requiero como experiencia al oferente, experiencias generales, experiencias específicas. ¿Qué tipo de experiencia general? ¿Qué tipo de experiencia específica voy a requerir? ¿Cuántos contratos, hasta cuántos contratos puedo observar, puedo recibir? Si es menor, ¿a qué porcentaje de experiencia yo qué no voy a recibir? Cuando son obras en el sector privado, ¿qué voy a recibir? Actas, mecanizado del IES, facturas. Todo eso va a ir en los pliegos, va a ir en la ficha técnica y todo eso tiene que estar definido correctamente, por favor, en el pliego. Todo eso tiene que estar correctamente elaborado, detallado, para que la oferta sea elaborada de la mejor forma, para que la comisión no tenga problemas al momento de calificar las ofertas. Luego de los diferentes puntos, cuando hemos tratado la definición del objeto, primero la necesidad, la elaboración del informe de necesidad, del por qué voy a hacer ese informe, una certificación presupuestaria, previamente unos estudios, unos diseños, un presupuesto sobre eso, una certificación presupuestaria, un convenio, la elaboración y suscripción de un convenio en muchos casos. Voy a ir avanzando justamente yo con mi proyecto, con mi proceso de contratación, con mi fase preparatoria. Correctamente voy a compilar toda la información hasta llegar a la resolución de inicio. Al final de la etapa preparatoria, en donde termina justamente con la suscripción por parte de la máxima autoridad o su delegado de la resolución de inicio de proceso, en donde defino yo a excepción de la licitación, en donde yo voy a designar una comisión o un delegado, en donde voy a autorizar el pliego, en donde voy a gestionar todo lo que corresponde para la etapa precontractual, todo lo que corresponde. Con la resolución de inicio del proceso y la publicación en el portal de compras públicas, se da por finalizada la etapa preparatoria y pasamos ya a la parte precontractual. Como digo, en donde va a haber ya las diferentes etapas: preguntas, respuestas, aclaraciones, presentación de ofertas, la calificación, la adjudicación, la convalidación de errores previamente, el informe de calificación, el informe de resultados, la adjudicación, la resolución de adjudicación y la firma del contrato posterior. Recordemos siempre que por una contratación pública responsable estamos trabajando en esto. Como servidores públicos, como funcionarios, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley en cada una de las etapas de la contratación pública: etapa preparatoria, etapa precontractual, etapa de ejecución contractual. Luego nos vienen las auditorías en la etapa de evaluación ex post. De acuerdo al 226 de la Constitución, podemos hacer solamente lo que está escrito. Lo que no está escrito en contratación pública se entiende como prohibido. Muchos errores, muchos problemas que se dan es por interpretación, por un desconocimiento de la norma, porque no está escrito en la norma, porque no revise la documentación. Tenemos nosotros pronunciamientos de Procuraduría, tenemos lo que se conoce como los fallos de triple reiteración, que nos sirven realmente. Yo les invito a revisar, se les va a pasar unos libros de lectura para que lean, para que vean el porqué de la responsabilidad por parte del servidor público, por parte de los funcionarios, de los servidores, de las personas también del sector privado, quienes trabajan y son técnicos en el sector privado, y elaboran también pliegos, elaboran también documentos de contratación. Todos estamos llamados a ser responsables para que la contratación en sí, no solo la contratación pública, la contratación privada, sea la correcta, sea transparente, sea una contratación pública limpia. De mi parte, más bien agradecerles el día de hoy por su presencia realmente acá. Como digo, se les va a pasar unos documentos de lectura. Le voy a pasar yo a Juan Fernando para ver si es posible que nos
les pueda compartir para, veámosle, a ver, veamos un segundo, por favor. La documentación. Me permite pensar. Es, es una documentación realmente pasado a través de Juan Fernando para que vea, para que la revise y les comparta a ustedes, porque considero que es información importante que vale que la lean. Hoy en día estamos dedicados y le damos tiempo al celular y a los datos, a la información precisa, como no precisa, no tan precisa realmente, pero que no nos conduce a nada. Y como servidores, como funcionarios públicos, como personas que estamos manejando los diferentes temas, las diferentes fases de la contratación pública, es importante darnos un tiempo para poder leer estas lecturas de las dimensiones éticas de lo público, respuesta normativa al fenómeno de la corrupción en Latinoamérica, la buena fe en la contratación pública, la motivación justamente en la contratación pública. Son algunas lecturas que le voy a pedir yo a Juan Fernando que les comparta para que sea un tiempito, un rato que puedan, para ver, o sea, y saquen el mejor provecho de estas lecturas. De mi parte, esto es lo que corresponde a la etapa preparatoria de la contratación pública. Hemos visto los diferentes puntos clave para poder sacar adelante un proyecto, para poder avanzar con el proyecto dentro de un proceso, dentro de la etapa preparatoria, que a la final vamos a llegar va a verse realizado con la firma del contrato y con la ejecución posterior de la obra que contratemos. Sobre todo, lo importante es saber que como servidores públicos estamos trabajando para servir al ciudadano y para cumplir con la necesidad institucional a través de estas obras. ¿Alguna inquietud que tengan tal vez, por favor? A las órdenes. Doctor, perdón, ingeniero, una consulta. Claro, Sabe adelante, por que favor. habíamos hablado en esta clase sobre la fase preparatoria. Mi pregunta es, en las clases posteriores, ¿vamos a profundizar un poco más en el tema de la elaboración del análisis de precios unitarios? Efectivamente, así es. Se les va a compartir a través del aula virtual un caso de análisis. Es un caso, realmente es una construcción de una edificación que es importante que la vean. Como decía, a ver si hay la posibilidad de hacerlo en grupos para ir analizando. Se les va a entregar los diferentes documentos que son necesarios para que puedan hacer el análisis. Y en la última clase sí, vamos a ir desarrollando los diferentes documentos y al final vamos a discutir realmente una vez que tengamos estos documentos elaborados, cuáles son nuestras inquietudes, qué hemos aprendido, qué podemos sacar de provecho realmente de todo ello. Sí, efectivamente tenemos que saber el por qué, cómo se elabora correctamente un análisis de precios unitario, cómo se elabora una especificación técnica, un término de referencia, porque muchas de las especificaciones técnicas son muy vanas, son muy sencillas, muy simplistas, y el día de mañana, durante la ejecución del contractual, al haber muchos vacíos por parte del contratista, de la fiscalización, le generan muchos problemas cuando se viene algún reclamo por parte de los contratistas. Un error muy grande que tenemos aquí en el país, y es la pereza y la falta de lectura. Y una falta de lectura en las especificaciones técnicas, el rato de la ejecución contractual, nos genera una barbaridad de problemas de líos con el contratista. Si es que nos cae alguna observación ante alguna denuncia, un examen especial de Contraloría durante la ejecución contractual, si es que nos piden las autoridades algún informe y no tenemos cómo justificar, realmente van a ser problemas. Si es que por falta de una correcta especificación técnica me va a generar en un rubro nuevo,
en donde yo tenga que verme obligado a cancelar por costo más porcentaje que ya requiere certificación de recursos, posible ampliación de plazo hasta que salga, hasta que gestione los recursos, hasta que me den, hasta que pueda ponerme de acuerdo con el contratista, hasta que se ejecute la obra. O sea, todas esas son las particularidades que yo tengo que observar. Luego, por eso es importante que el presupuesto sea correctamente elaborado. Primero, que los análisis de precios unitarios sean correctamente elaborados. ¿Para qué? Un análisis de precio unitario correctamente elaborado me va a llevar a un presupuesto correcto, lo más cercano a la realidad. ¿Yo qué saco gestionando una certificación de recursos de un proyecto de 200.000 si voy a llegar a $120.000? Recordemos que el contratista está, por los montos, están entregando garantía de buen uso del anticipo, están entregando garantía técnica, están entregando garantía de fiel cumplimiento y tampoco estamos para afectar a nadie. Nuestra obligación es cumplir lo que está en el contrato, cada una de las cláusulas contractuales. Recordemos el contrato de ley para los contratantes. Entidad contratante, a través del fiscalizador, del administrador del contrato, contratistas se ponen al mismo nivel a través de un contrato. Uno es el administrador, en este caso la institución, a través de la fiscalización del administrador, y del otro lado está el administrado, el contratista. No estamos para cosas, y obviamente eso nos lleva a hacer correctamente el análisis de precios unitarios de un proyecto, el presupuesto, la especificación técnica. Todo ello me lleva a sacar un proyecto de calidad. Sí, vamos a revisar un poco de la elaboración de los análisis de precios unitarios, de la elaboración correcta del presupuesto, y se les va a compartir justamente el análisis del caso para que lo lean, para que lo vean, lo revisen, con la normativa, con la documentación al respecto. Cualquier observación, son libres de hacerlo. De eso se trata justamente. El presupuesto, como les decía, está entre la menor cuantía, entre la cotización. Pueden revisarlo, está saltado, o sea, son rubros generales, es un caso para análisis realmente. Eso de mi parte lo que les puedo indicar respecto de cada una de las fases en sí, de la fase preparatoria de cada uno de los puntos que nos llevan a la final para tener un expediente de contratación que permite gestionar un contrato público. Recordemos, un presupuesto, un proyecto, una planificación correctamente realizada va a llevar ¿a qué? A un cumplimiento correcto de la planificación presupuestaria de la entidad. Si es que no cumplimos nosotros presupuestariamente en las entidades, es sujeto de observaciones, es sujeto de análisis. Los departamentos de planificación van a ver por qué no se cumplió, por qué no se ejecutó, quiénes fueron los responsables de esa no ejecución del presupuesto. Recordemos que al poner en el PAC, recordemos que estamos garantizando una partida presupuestaria, estamos indicando en qué cuatrimestre vamos a contratar, cuándo vamos a requerir de esa necesidad. Y recordemos también que los oferentes, futuros contratistas, cualquier persona puede entrar al portal de compras públicas y descargarse los planes anuales de contratación de las instituciones, de las entidades. Hay algunos ingenieros, hay arquitectos que entran y verifican en el portal de compras públicas los planes anuales de contratación de las diferentes entidades, hacen cateos en el caso de las excavaciones para alcantarillados, agua potable, sistemas de agua, hacen cateos con personal, conocen el tipo de material y sobre esa base presentan sus ofertas. Y no es que se están bajando el 30%, el 40%, es que están muchas de las ocasiones elaborando correctamente una oferta, pero ellos tuvieron la precaución de revisar en el PAC. Están confiándose también en lo que está indicando la necesidad de la institución. ¿Qué requiero como institución? ¿Qué quiero? ¿Qué necesidades tengo de obras para poder brindar un servicio a la comunidad? Todo esto tenemos que ver, revisar, elaborar correctamente. Eso de mi parte por el día de hoy, Mari, no sé si está por ahí respecto de la etapa preparatoria. Sí, mi estimada magíster, nada más que agradecerle su excelente ponencia en esta clase y eso nada más. Muchas gracias. También una pequeña indicación para los participantes en virtud del ingreso de
de algunos de ustedes el día de hoy, a quienes les damos la bienvenida. Estaremos el día de mañana en el transcurso del día enviando las credenciales para que ustedes puedan acceder al aula virtual. Eso nada más. Gracias a todos ustedes por su participación y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, buenas noches. Mari, muchísimas gracias y gracias a cada uno de los presentes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Gracias.